Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Hola David. Sí, pero no te veo. Tengo que desactivar, ¿verdad? A ver. Jean-Pierre, ¿qué tal? ¿Me escuchas? ¿Me ves? Sí, sí, te escucho. O sea, te escucho, pero no te veo. Sí, A no te veo. ver. Hola Jan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diego? Hola. Qué raro, sigues sin salir tu cámara. Están optando por utilizar colocando así la cámara, ¿no? Sí, sale por un momento. ¿Me confirman a ver si se me ve? No, todavía no, sigue No, negro. sí, Sí, sí. no, es que mi internet está mal. Ah, ok, ok. Sí, está fallándome el Wi-Fi. ¿Pero sí se me escucha? Sí, Sí, bueno, en caso vas a compartir diapositivas, puede A pasar. ver. Sí, 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 sí. A ver, vamos a compartir. Acá está. ¿Se ve mi presentación? Sí, 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 Ya. sí se se ve ve. bien. Solo ampliar, ¿no? Ya estás. Si en algún momento no se me escucha, me avisan. Voy a mutear los chicos porque se está escuchando el eco, el retorno de alguno de ustedes. Voy a mutearlos, ¿ya? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados colegas? Les saluda el psicólogo David Sales Gil y vamos a tener nuestro streaming del día de hoy y la dinámica va a ser la siguiente, ¿no? Voy a presentarles unas diapositivas, unos 15, 20 minutos y luego vamos a escuchar la opinión de Diego y de Jean-Pierre. Ustedes ya los conocen, los que han llevado cursos con nosotros saben que ellos son nuestros docentes en los cursos de evaluación psicológica en el ámbito clínico, evaluación psicológica en el ámbito educativo y en neurodesarrollo y en inclusión educativa. Y el tema de hoy me pareció muy importante tocarlo porque es un tema o un área eh, tratamos de hacer una propuesta basada en la realidad, ¿no? Que sea aterrizada a la realidad de Perú, de Latinoamérica, y por esa razón es que estamos ahora viendo este tema. Eh, bueno, todos estos últimos 20 días hemos estado escuchando una gran cantidad de conferencias sobre este tema, ¿no? Altas capacidades, protocolo de evaluación en altas capacidades, y hemos empezado a trabajar en este tema y lo que vamos a presentarles es algo preliminar, ¿no? Es un proceso porque hemos estado revisando, estuve revisando varias conferencias que han estado dando a nivel mundial sobre este tema y la verdad es que, al igual que las otras áreas, han mencionado cosas muy interesantes, pero hay una gran cantidad de cosas que Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Europa, son planteados sobre una realidad que tienen unas plataformas socioeconómicas muy distintas a las nuestras, ¿no? Por ejemplo, un modelo educativo que se desarrolla en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca, que son países que tienen resueltas muchas necesidades sociales y económicas, va a ser bastante difícil que se pueda aplicar aquí y algunos dirán, bueno, David, pero se adapta. Es que esas adaptaciones también son un poquito complicadas, ¿no? Por eso siempre es importante partir desde propuestas creadas desde la realidad de la que uno quiere trabajar o estudiar. Entonces, miren, voy a continuar, voy a empezar para poder ver este tema. Eh, estoy lanzando ideas solamente, estoy lanzando ideas para que ustedes puedan ver. Recuerden, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, lo puede dejar ahí en la caja de comentarios. Eh, todos hemos escuchado hablar de los estudiantes de alta
por lo general, pues, no es una puntuación de la cual nosotros podamos fiarnos, ¿no? No es generalizado esto. Recordemos, en tu país, no sé, ok, a ver, me dicen que a veces falla el audio. Ok, a ver, voy a hacer lo siguiente. A ver, esperen un ratito. Voy a tener que reiniciar mi computadora porque me está fallando mucho el Wi-Fi, ¿ya? Ojalá que no se salga todo. Voy a salir un ratito. Sí, gracias Ruth, porque por momentos sí se entrecortaba el audio, pero igual ahorita ya lo va a resolver, así que no se preocupen para que también puedan tener una tranquilidad en la charla, ¿no? Que se busca transmitir el día de hoy. Igual, en base al tema o al título que el psicólogo David ha mencionado, pueden ir dejando quizás algunas preguntas, algunas consultas que ustedes tengan al respecto, ¿no? Y o curiosidades quizás, como algunas expectativas de lo que podría mencionar. Al fin y al cabo, tanto Diego y yo al final de la charla vamos a hacer también pequeños comentarios, ¿no? Acerca de lo que vaya a transmitir el psicólogo David, ¿no? Así que vamos a esperar unos segundos probablemente, no mucho tiempo. Perfecto, Verónica. Por ahí ya va dejando algunas preguntas, ¿no? Sobre cuál es la diferencia entre alta capacidad y sobredotación. Probablemente lo vamos a ver en breve. No sé si es que alguien más también se quiere ir animando, ¿no? A dejar alguna de sus consultas que pueda tener al respecto, ¿no? Del tema que vamos a ver el día de hoy. Ahí está. Hola, Justamente volvió David. ¿me ven ahora sí? Sí, ahora sí se te ve. Ya, perfecto, ahora sí, ya voy a compartir mi pantalla. Justo Ahora sí, David, en lo que justamente volvías, animé a los participantes para ok, que en el chat del grupo de YouTube pueden dejar quizás algunas preguntas sobre qué probablemente se va a estar hablando el día de hoy para ver si lo podemos llegar a contestar después también. perfecto, gracias muchachos. Bien, ahora sí, continuemos. Bueno, como les decía entonces, miren, yo me he dado cuenta que en altas capacidades tenemos el mismo problema que tenemos en trastornos del neurodesarrollo. Hay una confusión entre el diagnóstico DSM-5 y el perfil personal, ¿no? O sea, he visto, y me parece que no es correcto ese camino, pero bueno, ya ustedes saben que ese es el problema, me parece que no es correcto que busquemos una etiqueta, o sea, cuando a veces trabajamos neurodesarrollo, muchos profesionales se quejan de las etiquetas, ¿no? De las etiquetas de espectro autista, de TDAH, pero lo más importante, y siempre lo hemos dicho, es que para para que la intervención sea efectiva, es el perfil personal, ¿ya? Y ahora sucede lo mismo, ¿no? Estamos diciendo, por ejemplo, David, ¿cuáles son los criterios para saber si alguien tiene superdotación, si alguien tiene altas capacidades, si alguien tiene talento, si alguien tiene excepcionalidad? Yo la verdad no estoy interesado en ese tema, no estoy interesado en precisar los criterios para una etiqueta. Lo que yo quiero plantearles es otra cosa que me parece que podría ser, no sé, otro punto de partida. Miren, lo que estaba diciéndoles ahí, ¿no? Lo que pasa es que yo creo, es mi perspectiva, que enfocarnos en una etiqueta puede funcionar en otra realidad de otro país donde hay cosas más sólidas, como les decía, ¿no? Por ejemplo, en Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda, Australia, que ellos tienen una serie de plataformas socioeconómicas muy distintas a las nuestras. Por ejemplo, ¿no? Un profesor allá en los países nórdicos, pues tiene una gran cantidad de beneficios económicos y sociales, pues que le permite trabajar de forma muy distinta a la de acá, ¿no? Por eso que a mí siempre me pareció un poquito descontextualizado lo que se trabaja con los docentes aquí, porque casi todos los docentes tienen síndrome de quemarse en el trabajo, salvo los colegios de alto nivel socioeconómico. Y eso, los que han llevado cursos conmigo sobre orientación vocacional, lo hemos hablado mucho, ¿no? Por ejemplo, David, el enfoque de Ginsberg sobre la orientación vocacional me parece muy bueno. Sí, pero no te olvides que Ginsberg lo planteó con estudiantes de alto nivel socioeconómico, mientras que el enfoque socioeconómico de Blau lo trabajó con una población de bajos recursos económicos. Por eso es que los modelos difieren.
Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Si tú vas a hacer un modelo teórico trabajando o basándote en un modelo planteado en Finlandia, en Dinamarca, donde ellos tienen una situación socioeconómica distinta, donde la muestra con la que vas a construir tu modelo no tienen determinadas necesidades sociales, va a ser bien difícil que lo aterrices aquí, ¿no? Entonces, partiendo de eso, lo que yo planteo es otra cosita. Miren, cuando uno habla, por ejemplo, ¿no? Si yo me fuera a Finlandia y yo me topo con un estudiante que tiene alto rendimiento académico, es muy probable que este estudiante tenga habilidades, talentos, una buena capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que el sistema educativo pues tiene resueltas muchas cosas, ¿no? Yo sé que la forma de calificación tiene buenos niveles de fiabilidad y validez, pero un estudiante aquí en Latinoamérica o en Perú, en un colegio público o privado de nivel socioeconómico medio y que tiene buenas calificaciones, no me puedo confiar, ¿no? Ustedes han topado con alumnos que estudian en un colegio, sacan altas calificaciones y cuando lo pasan a otro colegio con un nivel educativo diferente, se dan cuenta de que han vivido engañados toda la vida, ¿no? Y decían, oye, ¿por qué yo en mi otro colegio sacaba buenas notas y acá me va mal? Lo que pasa es que en el otro colegio, pues tus profesores de repente no tenían el nivel de exigencia estándar y pues te regalaban notas, ¿no? Entonces, no podemos confiarnos del rendimiento académico acá. O hemos escuchado una gran cantidad de casos de alumnos que dicen, los profesores tienen preferidos, el profesor me tiene cólera, no tengo ganas de estudiar, por eso es que no estudio, ¿no? Entonces, el rendimiento académico aquí no es un indicador fiable y válido, salvo que uno trabaje en un colegio de alto nivel socioeconómico y pues tengas resueltas tus muchas necesidades económicas, profesionales. Voy a poner un ejemplo, ¿ya? Para ser un poco más directo. Un profesor o una profesora que gana más de 5.000 soles en un colegio aquí en Lima, en un universo económico alto, hasta a mí me darían ganas de estudiar un diplomado, una maestría, de poder dedicarme a mis alumnos. Pero si yo voy a ganar menos de 2.000 soles, voy a tener que buscarme otros trabajos, pues entonces la motivación disminuye, ¿no? Eh, ¿Qué más? Segundo punto. Estudiantes con inteligencia general en nivel promedio, ¿ya? Eso también es muy importante. Ustedes se deben haber topado con alumnos que tienen inteligencia general en nivel medio, nivel promedio, normal, y que tienen calificaciones, o sea, sus notas, sus calificaciones están en nivel promedio. Pero hay otros alumnos que también tienen una inteligencia general normal, pero sacan nivel alto. Y hay otros alumnos que tienen un nivel de inteligencia general promedio y sacan bajas calificaciones. Ahí lo que nosotros tenemos que preguntarnos, y eso es algo que yo no sé por qué hasta ahorita no se ha resuelto, si me parece que es bastante fácil, ¿por qué un estudiante en Perú, en Ecuador, en Colombia, por qué un estudiante no tiene altas calificaciones? ¿Por qué no tiene un buen rendimiento académico? ¿Cuáles son las variables que influyen? Pero basémonos en un caso en particular, porque si nosotros, como decía Pedro Ortiz en su libro Educación y Formación de la Personalidad, ¿no? Si nosotros seguimos basándonos en el alumno en abstracto, nunca vamos a terminar. Pero si nos basamos de un alumno en concreto, vamos a empezar a encontrar variables reales con las cuales podemos trabajar, ¿no? Eso es algo entonces que primero uno tiene que entender, ¿no? Un alumno puede tener muy buenas calificaciones y puede tener inteligencia promedio. Eso significa entonces que tiene o no tiene altas capacidades. Cuando nos metemos a la precisión de los términos, es ahí donde vamos a entrar a un callejón muy, muy mezclado, muy confuso, que yo considero que no deberíamos de entrar. Siguiente punto. Estudiantes con inteligencia general alta. Algunos tienen calificación en un nivel promedio, otros tienen en un nivel alto y otros tienen malas calificaciones, ¿no? Ahora miren, un alumno con inteligencia general alta, o sea, que tiene una capacidad intelectual alta, ustedes deben haber visto estos alumnos que tienen notas en un nivel promedio y ustedes les dicen, oye, tú puedes dar más, pero no dan. Alumnos que sí tienen un nivel, tienen un rendimiento académico alto, ya, ellos sí están utilizando entonces su potencial intelectual, parece que sí, y otros que tienen malas calificaciones. Acá es donde entra un término que ya todos conocen, ¿no? Las funciones ejecutivas. Y todo el mundo sabe que una persona puede tener una inteligencia elevada, pero si sus otras habilidades como planificación, toma de decisiones, juicio, las funciones ejecutivas no están bien, pues no va a poder tomar decisiones en el día a día y le va a ir mal. Bien. Entonces, miren todo este contexto que estamos construyendo, todavía estamos de manera preliminar,
pero quiero que vayan, o sea, lo que yo estoy haciendo es partir de la realidad. Lo que yo he hecho es escuchar las conferencias de los europeos, de los estadounidenses, y contrastar con lo que funciona y no funciona acá, y me he dado cuenta que la principal diferencia es la realidad socioeconómica de la que nosotros partimos, ¿no? Y este punto me llamó mucho la atención y quiero mencionarlo. En todas las conferencias, cuando les preguntaban, oye, ¿y la parte socioemocional? Muchos decían, no, la parte socioemocional es importante porque a veces hay dificultades asociadas, hay niños con altas capacidades que no son comprendidos. Y ahí es donde se me prendieron las alertas rojas. ¿Por qué? Porque estas conferencias que yo escuché, que están en YouTube, eh, le daban al área socioemocional, le dan un papel como detectar si tiene alguna dificultad asociada a su alta capacidad. Y no es así. Lo que yo planteo es que hay que evaluar el área socioemocional porque hay personas que tienen alta capacidad intelectual y alta capacidad socioemocional. No nos no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Pero siempre a nosotros, yo cuando estudié en mi universidad, yo llevé un curso que se llamaba Intervención psicopedagógica en estudiantes con talento, ¿no? Y veíamos todos estos temas. Nos hacían ver, por ejemplo, estos personajes, Albert Einstein, Stephen Hawking, John Nash, todas esas personas han destacado en el área intelectual, pero luego en ese curso nos mencionaron algo muy importante. Nos dijeron, así como hay estas personas, también existen personas que tienen alta capacidad socioemocional. Así como hay competencias cognitivas e intelectuales, hay competencias sociales y emocionales. Y ahí es donde entran los grandes diplomáticos, los políticos, las personas que trabajan, por ejemplo, si ustedes han visto series, ¿no? Series de televisión, CSI Miami, Criminal Minds, estas personas que tienen una alta capacidad para leer el lenguaje no verbal, para leer las microconductas del rostro, para poder leer el lenguaje no verbal, ¿no? Entonces, eso también es una capacidad. Eso también es una capacidad intelectual. Perdón, eso es una capacidad socioemocional. Y hay personas que lo han rentabilizado muy bien. Por esa razón es que yo recomiendo evaluar el área socioemocional, no para ver si la persona tiene alguna dificultad o trastorno, sino para ver si también tiene una alta capacidad ahí. ¿Bien? Ahora, antes de pasar al siguiente punto, ¿se han dado cuenta que yo he mencionado inteligencia general y no he mencionado CI? ¿Por qué? Porque el CI inmediatamente lo asociamos con cociente intelectual y lo asociamos a las escalas Wechsler o al Stanford Binet quinta edición. Pero yo hablo de inteligencia general porque yo estoy hablando ahí del factor G, de la variable subyacente a todo. Y el inteligencia general uno lo puede medir o con las escalas Wechsler, con las escalas Reynolds, con el Tony 4, con el Raven 2, con el matrices TAI, ¿no? Entonces es muy importante eso. Miren, por ejemplo, dice, ¿no? Un estudiante con CI elevado, ¿tiene altas capacidades? Esa es una pregunta que siempre hacen. Un estudiante con CI promedio y con un índice alto en el test de inteligencia emocional de Mayer, Salovey y Caruso, o en el TINEME, o en el Baron EQ, ¿no tiene altas capacidades? Esa es la pregunta. Los estudiantes con habilidades para el fútbol, para el vóley, para el atletismo, ¿no tienen altas capacidades? Algunos dicen, no, eso es talento, pero yo he visto personas que son muy talentosas para diferentes deportes, que entonces no es alta capacidad. Yo la verdad, como les decía, yo personalmente no estoy interesado en la precisión de los términos, yo lo que quiero plantear es otra cosa. Sigamos, ¿no? A estos alumnos que tienen habilidades para los deportes, para las actividades físicas, para las actividades corporales, a estos alumnos, ¿se les suele evaluar con test de inteligencia general, aptitudes intelectuales, habilidades sociales, emocionales? No. Y no se les evalúa bien, ¿ah? Por si acaso, no se les evalúa bien. Si alguien por ahí me dice, David, yo les he aplicado el test de madurez mental de California, les acabas de aplicar una de las pruebas más obsoletas que existen. Les he aplicado el test de Cattell sin carga cultural, les acabas de aplicar una prueba que también es una de las más antiguas. David aplicó Wechsler. Recuerden ustedes que si aplicas las escalas Wechsler, es muy importante que hagas todos los análisis estadísticos que te permite hacer el protocolo. Pero por lo general a estos muchachos no se les evalúa esas cosas, ¿no? Dicen, oye, tú tienes bajas calificaciones en matemática, en lenguaje, pero eres bueno en educación física, eres bueno en danza, ya, entonces tú dedícate a eso. No se les da la importancia para evaluar la parte intelectual, la parte social y la parte emocional. ¿Y por qué hay estudiantes con inteligencia general alta y que toman malas decisiones, ¿no? Todas esas preguntas son interesantes de tratar de responder. Y tratar de responderlas en abstracto es bien difícil, ¿no? Lo más interesante es tratar de responderlas con un caso en particular.
Bueno, ahí les dejo unas 3 definiciones, ¿no? Altas capacidades, superdotación y talento. Vamos a comentar un poquito. Dice, altas capacidades. Se refiere al conjunto de características intelectuales que se manifiestan en un alto potencial en diversas áreas como el razonamiento lógico, creatividad, resolución de problemas y el aprendizaje. Según la OMS, las personas con altas capacidades suelen tener un coeficiente intelectual superior a 130, aunque el 6 no es el único indicador. Yo la verdad no me gusta, no estoy interesado en diagnosticar a alguien con altas capacidades. 2, superdotación, dice. La superdotación se entiende como un desarrollo excepcionalmente alto en 3 dimensiones: habilidad intelectual superior, creatividad y compromiso con la tarea. Y de acá es donde sale el modelo de los 3 anillos de Renzulli. Tampoco estoy interesado en trabajar esta etiqueta y no estoy interesado en diagnosticar a alguien con esta característica de superdotación. Personalmente no. Y el último, talento, dice, ¿no? El talento se refiere a habilidades específicas que están significativamente desarrolladas en una o más áreas concretas como talento matemático, talento verbal, talento artístico. Y acá hablan del modelo diferenciado de dotación y talento de Gagné, que dice, ¿no? Hay que diferenciar entre potencial y desarrollo y habilidades concretas. Nuevamente, ¿no? Ahí está, ahí le dejo las definiciones porque yo sé que algunos necesitan, pero ahí se las dejo. Punto número 4 dice, ¿no? Características cognitivas y socioemocionales de las personas con altas capacidades. Cognitivas, tienen velocidad de aprendizaje, pensamiento abstracto y metacognitivo, memoria superior a la media. Socioemocionales, acá es donde me interesa esto. Miren, socioemocionales, alta sensibilidad emocional, sentido de la justicia y la ética, preferencia por actividades independientes o con personas mayores. Pero acá yo hago una pregunta. Esto es importante. Alta sensibilidad emocional, uno lo habla como que y lo entiende como que, ah, mira, son bastante sensibles, no son bien compasivos. Yo no lo veo así. Yo lo que quiero saber es si la persona tiene la capacidad para poder identificar las emociones a través de la comunicación verbal y no verbal de la persona con la que interactúa. Si estas fueran sus características y esto fuera importante, ¿por qué no están acá? ¿Por qué no está aquí? Miren, han puesto capacidades intelectuales, razonamiento lógico, creatividad, resolución de problemas y aprendizaje. ¿Dónde está la parte socioemocional? No, nuevamente es algo secundario cuando yo considero que es una de las competencias también que deberían de considerarse. ¿Ven? O sea, es una confusión que están generando. ¿Por qué? Porque no tienen un modelo básico, no hay un modelo subyacente para poder explicar esto. Nuevamente hay una fuerte tendencia a darle prioridad a lo intelectual y a lo cognitivo. Y lo socioemocional es algo así accesorio, ¿no? Como que te acompaña, como que es el adorno, y no es así. Por ejemplo, yo vuelvo a repetir, una persona que se dedica a la investigación criminalística y tiene una excelente competencia para poder detectar mentiras, para poder detectar emociones, para poder leer las microconductas del rostro, pero que tiene un cociente intelectual nivel promedio, entonces que no tiene una alta capacidad socioemocional. Ese es el detalle. Doble excepcionalidad, lo que preguntaron, ¿no? Son personas que tienen altas capacidades, pero también presentan algún trastorno asociado, TDAH, dislexia, espectro autista, ¿no? Y eso es algo muy importante. Yo he escuchado ahora último en YouTube, en TikTok, a una gran cantidad de personas que hacen streaming, hacen TikTok, que dicen, ay, es que yo soy TDAH. Y la verdad es que yo les recomendaría que se hagan una reevaluación porque me parece que no lo son, ¿no? Y eso a veces se confunden, ¿no? He visto personas que presentan indicadores de ansiedad generalizada, pero no sé quién les ha dicho que probablemente tengan TDAH y no es así. Por eso, los que han llevado conmigo el curso Evaluación y Diagnóstico en Trastornos del Neurodesarrollo saben la importancia de hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Un diagnóstico diferencial. Y por último, miren lo que dice aquí. El proceso de evaluación debe ser integral, utilizando pruebas como, nuevamente, WI5, Raven o Stanford Binet quinta edición. Nada que ver con el Stanford Binet Formel M. Pruebas de creatividad, Torrance o pensamiento creativo. Yo personalmente, y eso sí coincido con la conferencia que escuché del Colegio de Psicólogos de España, creo, es que no es fácil evaluar la creatividad con un solo test, ¿ya? Y luego viene cuestionarios de observación, ya, parece bien, ¿no? Me parece totalmente limitada esta forma de identificación, ¿no? ¿Y qué es lo que más o menos yo planteo? Miren, primero, présteme atención, por favor. Lo primero que uno tiene que responder es, ¿por qué un estudiante no quiere estudiar? ¿No? ¿Por qué un estudiante saca bajas calificaciones? ¿Cuáles son las variables que pueden explicar esto? Yo aquí he puesto algunas. Y lo que uno tiene que hacer es analizar alumno por alumno. De repente tiene una inteligencia general
que le está dificultando eso. ¿Cómo lo evalúo? En el área educativa es difícil, vas a tener que utilizar una prueba colectiva. Pero si utilizas una Wechsler, igual yo le recomiendo hacer los análisis secundarios, porque el cociente de inteligencia puede verse afectado por otras variables y a veces es mejor utilizar el índice no verbal o el índice de capacidad general. Puede ser por aptitudes cognitivas. De repente el evaluado está todo bien, pero hay un curso que le exige mucho la habilidad espacial y él lo tiene en un nivel medio o medio bajo. Puede ser el autoconcepto académico. El evaluado tiene buen nivel de habilidades, pero tiene una historia educativa que no le ha reforzado correctamente esta confianza y su autoconcepto académico está mermado. Motivación académica. Puede ser que el evaluado tenga una atribución causal de logro externa. Puede ser que tenga un nivel de motivación de logro baja. ¿Ven? O sea, puede ser cualquiera de esas variables o puede ser una mezcla de las mismas. Puede ser que el evaluado no tenga ganas de estudiar porque hay problemas en la convivencia escolar, puede ser que tenga algún trastorno específico del aprendizaje, puede ser que el docente sea pésimo enseñando, puede ser un tema familiar, puede ser en fin. Y lo que yo he puesto ahí es un orden de variables jerarquizado según una gran cantidad de investigaciones que le da prioridad de, de las variables que tienen relación con el aprendizaje escolar. Y personal esta última, ¿no? Esto es lo primero que uno tiene que entender aquí. Es bien difícil tratar de diagnosticar a alguien con superdotación, con altas capacidades, sabiendo que hay pues bastante, sabiendo que nuestra plataforma educativa es bastante débil, ¿no? Ahora, ya con este contexto, yo lo que digo es esto, ¿no? ¿Cómo saber si un estudiante tiene o no altas capacidades? Yo no me voy a concentrar en esto. Y los que son psicólogos educativos, yo les recomendaría esto, es una sugerencia, no se enfoquen en esto. Lo que nosotros siempre hemos recomendado, tanto en el curso de neurodesarrollo como en el curso de infancia, niñez y adolescencia y en el curso de orientación vocacional, es que la persona tiene que conocer su perfil personal. Y en ese perfil personal va a conocer sus características, fortalezas y debilidades. En el ámbito clínico es más fácil porque tú les puedes aplicar pruebas individuales y también pruebas grupales, pero en el ámbito educativo es más difícil porque hay que utilizar ahí pruebas grupales, ¿no? Pruebas grupales. Si alguien me dice, David, ¿y cómo podría hacerlo sin utilizar test? Es bien difícil. Es mucho más rápido y fiable utilizar una evaluación que incluya la observación y los test psicológicos. Es mucho más rápido, mucho más económico. En ese sentido, lo que yo recomiendo es que si tú tienes que hacer una evaluación a un grupo de alumnos, por ejemplo, tercero, cuarto y quinto de secundaria o primaria, trata de evaluar todas estas cosas. El factor general, no el CI, el factor general. Y acá tienes una gran cantidad de test. Tienes el factor GR-Catel, tienes otra prueba, el Raven 2, que es una prueba grupal. Puedes aplicar de repente el mismo aptitudes cognitivas, el EFI, el PMAR, la BAT7, en aprendizaje escolar, el EVALúa, el EVAMAT, el EVALEC. Por ejemplo, si alguien me dice, David, no me quiero confiar de las calificaciones que pone el docente, pero ¿cómo puedo evaluar si el evaluado ha adquirido conocimientos, competencias curriculares? Toma una batería externa, pues un EVALúa, un EVAMAT, un EVALEC, un PAIP, una prueba de aspectos instrumentales básicos y tienes que evaluar el área socioemocional, pero no lo evalúes con cuestionarios simples. Hay dos formas de evaluar el área socioemocional. Los que justo hemos terminado la semana pasada el curso, ¿cómo se llama esto? Infancia, niñez y adolescencia, yo les he hablado de dos pruebas. Les hablé del Baron EQ, no del ICE de Baron, tampoco del Baron para niños y adolescentes, sino del Baron EQ y del TINEME. El Baron EQ es un cuestionario de autopercepción y el TINEME es un test de tareas objetivas para evaluar habilidades emocionales, como por ejemplo comprensión emocional, percepción emocional, facilitación emocional, manejo emocional, donde a la persona le muestran rostros, situaciones y tiene que tomar decisiones. Es mucho más objetivo. Entonces, no le demos al área socioemocional el papel así de, ya, a ver, tómale una prueba para ver si tiene algún trastorno emocional. No, hay competencias emocionales. O sea, si yo agarro y tengo 50 alumnos y les tomo el test de Catel y los que salen altos, ya, ustedes han salido altos, se van para que vayan al salón de superdotados y los que han salido medio, no, ustedes se quedan acá nomás. De repente hay también alumnos que tienen una alta competencia social emocional y de repente pueden desarrollarse en carreras de manera muy avanzada. O sea, los que salen altos en intelectual, ¿qué? Se van ingenierías, física, mecatrónica, y los que salen promedio y de repente tienen altas capacidades socioemocionales, ellos se pueden dedicar a muchas carreras que tienen que ver con eso.
investigación criminalística, el área forense, política, diplomacia, abogacía, la misma psicología. ¿Qué? Los que salen promedio entonces no tienen futuro. Por esa razón es que yo no quiero que nos concentremos en una alta capacidad intelectual y en una alta capacidad emocional. Porque nuevamente, si tú no estás con un trastorno o no estás con una superdotación, entonces no existes, pues. Y no puede ser así. Esa es mi preocupación. Esa es mi preocupación. ¿Ya? Bueno, hasta aquí vamos a dejarlo. Por favor, me gustaría, ojo, y acá hay un tema muy importante. David, inteligencia emocional. No me refiero al autocontrol, ¿ah? El autocontrol es un pequeño aspecto. Yo me refiero a la capacidad de identificar emociones, identificar gestos, identificar cuando alguien te miente, ¿no? Identificar cuando alguien está dando información poco verídica, esas capacidades de reestructurar tu comunicación, de reestructurar tu plan al momento que interactúas con alguien. Eso ya no es solamente control de emociones, pues. Eso ya no solamente es asertividad. Eso ya es toda una gama de competencias sociales emocionales que muchas veces no les prestamos atención porque nos enfocamos mucho en la parte intelectual. O sea, eh, ya dejemos de ver pues solamente a Albert Einstein, a John Nash, a Stephen Hawking, a Carl Sagan. Comencemos a ver también a esas personas que se dedican a la diplomacia, a la investigación, que entrevistan, tienen muchas buenas capacidades comunicativas, conversacionales y que han tenido éxito en eso, pues, ¿no? Bueno, esa ha sido mi presentación y quiero escuchar la opinión de Diego y de Jean-Pierre. Muy bien, dejemos acá. Muchachos, ¿quién quiere comenzar? No sé, Jean-Pierre, si deseas comenzar tú primero, porque a mí me gustaría hablar quizá la parte más de la intervención dentro de un enfoque más educativo. Claro. Bueno, en sí lo que menciona David también es muy interesante. Cuidado, Diego, creo que se escucha un eco de tu parte. El aspecto socioemocional o emocional que puede haber, ¿no? Y como bien menciona el psicólogo David, es el hecho de darle mucha importancia, perdón, a la parte cognitiva. Ojo, es muy relevante, permite determinar muchas cosas en algunas situaciones, ¿no? Pero no es la única variable, no es lo único importante que existe, porque incluso este año a nivel educativo también se está considerando mucho el aspecto socioemocional y creo que incluso se está realizando alguna campaña respecto a eso y para que dentro de las instituciones educativas se pueda justamente complementar y evaluar, como también obtener información de los diferentes estudiantes, como también de los grados en los cuales se encuentran. Así que es importante conocer siempre el todo, no solamente quedarnos con solamente un aspecto en ese sentido. Englobar lo que justamente mencionaba David a lo largo de la charla, por medio de los diferentes instrumentos que puedan ser de carácter colectivo, porque muchas veces también se tiene en consideración, a menos que se haga en un consultorio privado, que dentro de un colegio se deba que evaluar de manera individual, ¿no? Con pruebas que son muy grandes, que claro, van a brindar mucha información, van a dar muchos datos, pero que no van a ser pertinentes en ese tipo de contextos, que es muy importante a tenerlo en cuenta. A menos que, como también David ha ido mencionando, sea un colegio que cuente con la infraestructura, que cuente con el tiempo, que incluso haya también un permiso por parte de los padres de familia o que previamente se haya comunicado también que a lo largo del año se va a realizar quizás algún tipo de evaluación de ese carácter, ¿no? Entonces es muy importante tener un todo y no solamente fijarnos en solamente un aspecto muy individual, que es el 6. No sé, Diego, si tú quieres mencionar ahora sobre la intervención, ¿no? De cómo quizás sería este proceso como tal. No, más que todo, a ver, había una pregunta por ahí. A ver, más que todo, como había hablado David mucho sobre el proceso de evaluación o el proceso de identificación de aquellas personas o estudiantes con altas capacidades, de por sí ver mucho el para qué estamos realizando ese proceso de identificación y de evaluación, ¿no? En primera instancia, eh, creo que todos estamos de acuerdo que lo importante es poder dar una respuesta educativa, pues,
ajustada a ese estudiante que presenta altas capacidades, ¿no? Cosa que ya nos, que mucho ahorita se está centrando, también he tratado de empaparme mucho más en el tema. He estado viendo conferencias nacionales para ver cómo manejan el tema y se centran mucho sí, en la parte cognitiva, en el numerito, se centran mucho en el numerito de que si es 130 más o si es 125 más y a partir de allí planteando una serie de etiquetas, cosa que no es el fin de la evaluación, ¿no? No es el fin de ponerle el numerito y a partir de allí clasificar a ese estudiante o darle esa etiqueta que le corresponde en función de ese numerito, sino plantear la intervención educativa adecuada para ¿no? Porque esa es la idea en general, ya sea de una evaluación psicopedagógica o de una evaluación psicológica, ¿no? Y es muy importante, obviamente, reconocer lo que es el perfil personal, como comenta David, poder conocer muy bien sus fortalezas, conocer mucho sus debilidades y bueno, y como se viene trabajando ahora, pues apuntar mucho a poder trabajar en función de sus fortalezas, ¿no? Justamente sobre todo estas estudiantes con altas capacidades o superdotación, como también se le denominan por ahí, esos procesos de enriquecimiento curricular mucho va en función de a ello, de sus fortalezas en sí, también tienen barreras en cuales obviamente el sistema educativo no permite que estos estudiantes se puedan desarrollar de una mejor manera, ¿no? No solo los estudiantes con autismo, con TDAH, con alguna dificultad de aprendizaje, por ahí tienen barreras, también estos chicos que tienen un buen potencial cognitivo, este, tienen barreras que no les permiten desarrollarse adecuadamente, ya sea académicamente, ¿no? Es importante en ese sentido poder conocer ese perfil personal que permita, pues, a partir de allí realizar esa intervención adecuada, ¿no? He Sí. visto, sí, si bien los instrumentos que se están manejando actualmente también apuntan mucho al área cognitiva, pero hay otras variables que ha mencionado David que son muy importantes, ¿no? La parte de aprendizaje, la parte socioemocional, que también deberían tomarse en cuenta y que se dejan mucho, mucho de lado. Así es. Para comentar un poco, ¿no? Por las preguntas que nos han dejado. En realidad, bueno, ya ustedes saben que a mí nunca me ha gustado criticar ni al colegio de psicólogos, nada, porque ni sé lo que hacen. Lo que a mí me gusta es proponer algo que podamos hacer nosotros, ¿no? Los psicólogos. Por ejemplo, el otro día alguien me dijo, David, mira, este es el modelo de informe que ha alguien de otro país, ¿no? De otro país me dijo, David, en mi país el Colegio de Psicólogos ha sacado un modelo de informe. ¿Qué te parece? Malísimo, malísimo, ¿no? Yo le dije, ya, me dijo, sí, sí, pues comparándolo con las propuestas que hay, ¿no? Por ejemplo, justo el otro día estaba estudiando este libro y acá hay un capítulo donde hablan sobre una redacción de informe totalmente, pues, interesantísima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la verdad es que yo no estoy muy interesado en saber qué es lo que hace o no el Colegio Profesional de Psicólogos de algún país. Eh, lo que yo planteo es lo siguiente, ¿no? Hay muchos problemas, hay muchos problemas. Por eso es que en el curso de evaluación psicoeducativa que empieza en febrero con ustedes van a dictar ese curso, siempre respondemos esas preguntas, ¿no? Vivimos no todos los colegios, pero sí, sí una gran mayoría, ¿no? Si tú estás en un colegio y no tienes una dificultad o no tienes una buena calificación, no existes, ¿no? Porque si tienes una dificultad, entonces pasas a tener tu etiqueta de trastorno y pasas a recibir otro tipo de atención. Y si tú tienes una buena calificación o destacas un poquito, pasas a ser al grupo de los talentosos y ya recibes otra atención. Los que estamos en la zona medio, en la zona promedio, solamente nos queda existir. Ya solamente nos queda existir. Por esa razón, si alguien me dice, ¿no? David, ¿cómo puedo hacer yo en mi colegio un plan para identificar a niños con dificultades? Y otro me dice, ¿y para identificar a niños con alta capacidad? Yo le preguntaría, me parece que no tendrías ningún problema. Solamente tienes que estirar tu plan de evaluación y de conocimiento de perfil de tus alumnos. Y se quedan así, ¿no? ¿Cómo? No entendí. O sea,
tus estudiantes, se supone que tú has tenido que hacer una evaluación para conocer su perfil cognitivo, su perfil de aprendizaje, su perfil social y su perfil emocional. No, yo no he hecho eso. Entonces, ahí ya no tenemos esa plataforma, porque no tenemos esa costumbre. David, pero en el colegio, en la ley no nos permite. Claro, yo sé que existe eso, pues, ¿no? Pero quiero que entiendan la realidad. O sea, va a ser bien difícil que nosotros intentemos implantar un programa de identificación de altas capacidades o de trastornos si es que nosotros no tenemos la costumbre de evaluar a nuestros alumnos para que se conozcan a sí mismos. Entonces, nuevamente, vamos a llegar así. A ver, los que hay sospecha de superdotación los vamos a proceder a evaluar y los que hay sospecha de dificultades los vamos a proceder a evaluar. Y yo, que no destaco, pero tampoco tengo déficit, no, tú existe nomás. Tú quédate ahí sentadito y existe. Me parece que no es el procedimiento correcto. Lo que yo planteo es que retomemos o recuperemos, en la medida de lo posible, evaluar a todos los alumnos para que ellos puedan conocer su perfil personal, que el perfil personal es que ellos conozcan la mayor cantidad de información sobre sí mismos, sus habilidades cognitivas, sociales, emocionales, de aprendizaje, motivación académica, todo eso, y con eso él se va a conocer, nosotros vamos a identificar si hay alguna variable que puede explicar su bajo rendimiento y ya. Si por ahí alguien me dice, David, pero no se puede hacer porque en mi colegio no se puede evaluar, es cierto. Hay leyes que de repente no te facultan que hagas eso, pero quiero que te quede claro que eso está afectando tu trabajo, ¿no? No sé si hay otra forma de que tú puedas hacer esa identificación del perfil personal de manera grupal sin los tests, sin la evaluación colectiva. Entonces, identifiquemos primero nuestra realidad. Si alguien me dice, David, ¿puedo identificar a alguien con altas capacidades sin usar test? Yo creo que no. Yo creo que no, o sea, no les voy a mentir y les voy a decir, no, sí, mira, con observación y entrevista, con una fichita. No, no nos engañemos, ¿no? Es como que alguien venga y me diga que con observación va a diagnosticar completamente espectro autista, ¿no? No es así, no es así. Entonces, ese es un punto. El segundo punto, por ahí alguien mencionó que me gustó mucho y dice, David, entonces, eh, tendríamos que evaluar el área socioemocional, inteligencia, funciones ejecutivas, va por ahí. Lo veo que ya me están entendiendo. Y el segundo punto es que de por sí si alguien me dice, ¿no? David, no, yo solamente quiero evaluar el área intelectual. Está bien. ¿Y cómo lo vas a evaluar? Yo en consultorio, David, lo voy a evaluar con Wechsler. Ya, ok. Y dime, ¿estás haciendo el análisis secundario, el análisis primario, las comparaciones, el análisis de procesamiento? David, yo no sé de qué me estás hablando. Ahí tenemos otro problema. Que si tú te quieres concentrar o te has venido concentrando en superdotación, en alta capacidad intelectual, de repente no lo hemos estado haciendo bien. ¿Por qué? Los que han llevado conmigo neurodesarrollo saben que la escala Wechsler es una herramienta muy importante, pero no es suficiente. Lo que nosotros recomendamos es, tú consigues tu cociente de inteligencia total, pero luego tienes que analizar si es una habilidad unitaria. Para eso tienes que ver si hay homogeneidad entre los índices o entre los 7 subtests que lo conforman. Para eso vamos a compararlo con el índice de capacidad general, con el índice no verbal. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que hay una persona que tenga una inteligencia general elevada, pero tenga una dificultad en el lenguaje expresivo. Si es así, ese cociente de inteligencia se va a ver afectado. Entonces, tú vas a estar diciendo, este niño tiene un cociente de inteligencia normal, pero de repente él tiene una dificultad en el lenguaje expresivo que está haciendo que ese cociente se baje cuando en realidad podría estar alto. Entonces, en ese caso, lo que te recomendaría interpretar es el índice no verbal. Si tú trabajas en el ámbito educativo, yo no te recomendaría una Wechsler porque es individual. Yo te recomendaría un Raven 2, te recomendaría de repente un factor GR de Cattell, porque son pruebas más de carácter no verbal. O sea, miren todo el problema que hay. Nos hemos venido concentrando en el intelectual y probablemente no lo hemos hecho bien. El área socioemocional le hemos dejado totalmente de lado y solamente la tratábamos para ver si había algún trastorno asociado. Y no es así. Yo recomiendo evaluarlo no con una prueba de detección de trastornos, sino con pruebas de competencias sociales y emocionales, ¿no? Es así. Bueno, muchachos, ¿algún otro comentario? Honestamente no, yo remarco nuevamente el hecho de, ¿cómo se llama? Mantener el aspecto socioemocional vigente y que no solamente sea considerado como un parte de un diagnóstico que se busca realizar, sino también como un aspecto preventivo. Y como vuelvo a repetir, ¿no? Este año se está buscando mucho en los colegios y es algo que incluso nosotros, bueno, en el lugar donde me encuentro, buscamos promover.
con cada uno de ellos, ¿no? Y para que año tras año implementar nuevas estrategias y nuevos métodos para poder conectar, si se quiere decir, con los chicos, que puedan también tener un mejor método de enseñanza, porque también se le transmite este tipo de información lo más digerible posible, ¿no? A los maestros, y puede haber siempre una comunicación tanto con la parte docente y también el aspecto psicológico, ¿no? Muy aparte de las charlas individuales que se pueda tener con cada uno de ellos, ¿no? En ese aspecto. Perfecto. Yo por mi lado, lo que comentabas, David, a veces es bien complicado no ver otras formas, otras técnicas quizás, o alguna otra herramienta que no sea TES y que nos permita pues conocer el perfil de cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? Cuando de por sí se nos exige ya por normativas conocer de forma individualizada cómo es nuestros estudiantes, porque a partir de allí nosotros, o bueno, en este caso, los mismos docentes van a plantear su programa educativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy, es la única manera, al menos hasta donde yo también conozco, utilizar test, sobre todo colectivos, y crear ciertos sistemas de evaluación que nos permitan de una manera, pues, poder abarcar y poder conocer los perfiles de cada uno de nuestros chicos, ¿no? Al menos, eso es lo que al menos yo trato de buscar una forma de crear mis baterías para poder proporcionar la información relevante que permita a los estudiantes, perdón, a los profesores tener esos perfiles listos, que de una u otra forma les ayuda, ¿no? Justamente a poder conocer a sus chicos. Ahí respondiendo a Verónica, por ahí sí, de por sí, al menos dentro de la experiencia propia, y también he podido escuchar a conocidos, que hay muchos colegios que esperan, ¿no? Que aquel estudiante tenga una etiqueta para poder ser atendido de una forma diferente, ¿no? Ya sea por alguna condición, algún trastorno, o en este caso cuando estamos hablando de altas capacidades también. Sin embargo, esto no debería ser así, ¿no? Más bien al contrario, si estamos notando que hay alguna dificultad de aprendizaje ya en el misma aula, pues debe haber una respuesta inmediata, ¿no? Esto de una evaluación externa también debe formar parte de ese proceso, pero las respuestas deberían ser lo más prontas posibles, ¿no? No esperarnos a que pues, el estudiante tenga una etiqueta o haya pasado por todo un proceso largo para poder darle una respuesta. Claro, y complementando lo que decía ahí Diego, no hay que esperar, ¿no? O sea, obviamente como colegio cuando se observa y se encuentra que probablemente hay una dificultad, ¿no? Por parte del alumno, se hace una derivación, pero a veces esa derivación ya toma tiempo, porque algunos padres de familia, en algunas situaciones, voy a decirlo muy cotidianamente, por así decirlo, te pasean con algunas situaciones y demora. Pero eso no significa que, así como menciona Diego, se puedan tomar ya estrategias. Y también lo que dice María del Pilar es cierto, ¿no? Que algunos docentes a veces son un poco reacios al cambio, a algunas adaptaciones que se puedan buscar realizar o algunos trabajos que se deba tener, ¿no? Con ciertos alumnos en base a las características que tiene, pero bueno, es parte del acompañamiento, es parte del seguimiento que se tiene que hacer y es un cambio progresivo, ¿no? No va a ser tampoco inmediato, pero hay que ser constantes con lo que se busca realizar. Así es, y gracias chicos. Ya para finalizar esta parte, si alguien me pregunta, y de hecho el otro día me preguntaron, ¿no? David, ¿cómo podría ser para poder identificar a mis alumnos? Evalúalos, ¿no? En la medida de lo posible, ya sea en tu consultorio, ya sea en un colegio donde trabajes, tómales pruebas de inteligencia, pruebas de aptitudes, pruebas del área social, emocional, pruebas de aprendizaje, y ahí vas a encontrar en qué destacan y en qué fallan. No te concentres en si es superdotado o altas capacidades. Concéntrate en qué destacan y en qué fallan para poder trabajar con ellos, ¿no? Si te lo permite tu colegio, haz todas las adaptaciones curriculares, no lo sé. Y en consultorio, pues también, ¿no? Trabaja lo que tengas que trabajar. Pero eso es lo que yo planteo. Los que han llevado vocacional conmigo saben que ese es mi enfoque. Evaluar para que la persona conozca la mayor cantidad de características de sí mismo y pueda tomar decisiones. Y ese es el perfil personal también, los que han llevado un neurodesarrollo conmigo. Una cosa es cumplir los criterios del DSM-5 para autismo y para TDAH, y otra cosa es qué voy a evaluar para poder conocer a la persona, porque la intervención va en función de ese perfil personal, no de la etiqueta, no de la etiqueta, ¿no? Ahora, muy bien, ya cerrando esto, les comento que
ya estamos entrando a febrero. Esta semana que viene terminamos con nuestros cursos Evaluación en Infancia, Niñez y Adolescencia y Orientación Vocacional. Muchas gracias a las personas que se han matriculado, ha sido un éxito estos cursos. Y entramos en febrero con 2 cursos. El curso es Evaluación Psicoeducativa, que empieza el 10 de febrero, son 6 clases, donde vamos a tener pues varios temas. Y los docentes vamos a ser las 3 personas que estamos aquí hablando, ¿no? Diego, Jean-Pierre y quien les habla, David Salas. Y luego tenemos en el 11 de febrero Inclusión Educativa, que es un curso de 5 clases que lo va a dictar es el magíster Fernando Vilche Sánchez. Este video va a estar disponible hoy, pero mañana va a ser retirado de YouTube y lo vamos a colgar en Hotmart, en Blue Prime, ¿no? Los que son miembros de Blue Prime, recuerden que ya el contenido se está colgando ahí y la diapositiva también se va a colgar en Blue Prime, la diapositiva que he mostrado. ¿Listo? Muy bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Jean-Pierre. Gracias a todos por sus comentarios y ya nos estamos encontrando en una siguiente oportunidad. Buen inicio de semana, cuídense, chau, chau. Buen inicio de semana. Cuídense mucho. Chao.